Buenas noches, compañeros. Buenas noches, maestro. Ya estamos listos. Vamos a dar inicio a nuestra penúltima clase de esta etapa de investigación. Escuchamos. Gracias, buenas noches. Bueno, es un gusto Buenas noches nuevamente a estar todos. con ustedes el día de hoy para continuar con nuestro círculo de estudio. Pues la sesión pasada, nada más por hacer un poquito de memoria, estuvimos checando acerca del tema de la formulación de la imputación. Les decía yo que a consideración de su servidor, precisamente la formulación de la imputación, pues de alguna forma representa el corazón del proceso a partir del hecho de que al momento de formular la imputación, pues precisamente ya no se puede generar un cambio en los hechos durante el desarrollo del proceso, independientemente del tema de la posibilidad de generar una reclasificación jurídica sobre eh, el hecho ilícito, es decir, en cuanto al delito como tal, aunque se puede generar esa reclasificación jurídica, no menos cierto es que eh, ya los hechos de ninguna manera se podrían variar. Comentábamos acerca de precisamente qué ocurre en el caso de la existencia de una variación de los hechos. Les decía yo que, bueno, en el caso de la variación de los hechos, pues de alguna manera pudiera implicar, en este caso, a consideración de su servidor, la necesidad de sobreseer el asunto a partir del hecho de que precisamente al variarse los hechos, pues de alguna manera se establecería precisamente esa condición de que no habría, o por lo menos se podría establecer que los hechos no sucedieron, al menos de la forma en la que se planteó al momento de realizar la formulación de imputación. Grosso modo fue lo que platicamos acerca de la formulación de imputación. También al final hablamos un poquito acerca de la condición de la emisión de declaración por parte del imputado. Les decía yo que, bueno, en el caso de la declaración del imputado, se consideraría que eventualmente esta declaración sugería que, bueno, no se realizara, a menos, claro está, que eh, se tuviera alguna forma de establecer precisamente o de probar la referencia que hacía el imputado, sobre todo cuando era para establecer que no había cometido el delito o en este caso que hubiera pruebas para demostrar que no participó en el mismo, ¿no? Eh, entonces, cuando se decide declarar, pues más bien se sugeriría que fuera cuando realmente hay algún elemento de prueba que pudiera robustecer el dicho del imputado. Y esto de manera especial porque, bueno, hay que recordar que eh, parte de los derechos con los que cuenta el imputado es precisamente a declarar o guardar silencio. Y en relación a este punto, pues en realidad el silencio no afecta, es decir, no beneficia ni perjudica. En cambio, cuando deciden emitir una declaración, pues si pudiera llegar a presentarse una condición de eh, que eventualmente pudiera situarse en algunas condiciones de la comisión del delito, por ejemplo, que pudiera llegarse a ubicar en el lugar, fecha o tiempo en que desarrollaron los hechos. Y eso eventualmente puede permitir robustecer de alguna forma que en efecto participó en el hecho o que en efecto el hecho ocurrió. Entonces, en realidad, cuando no es para una condición de desvirtuar el hecho, la participación del imputado, y si no hay elementos de prueba que lo corroboren, pues se sugeriría que no emitiera declaración. Pues el hecho de no emitir declaración en realidad no le afecta, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, también hay muchos criterios en ese punto respecto de la declaración del imputado, ¿no? Hay, por ejemplo, quien piensa que, bueno, si eventualmente el imputado niega la comisión del delito y solamente se cuenta con la manifestación, por ejemplo, de la víctima,
pues pudiéramos estar en lo que se ha denominado históricamente la imputación contra negativa, ¿no? Es decir, que se trata de una persona que imputa, otra que niega, y bueno, de alguna manera, pues entonces estos estrictos sentidos se eliminarían, es decir, ni a uno ni a otro le podría dar yo la razón si es el único elemento con el que se cuenta. Sin embargo, también hay jueces, hay compañeros que tienen el criterio respecto de que cuando la persona declara, si se sitúa en el lugar, en el tiempo en que ocurren los hechos, pues no, no necesariamente lo consideran como una negativa, ¿no? O sea, que de alguna forma, aunque en un primer lugar o en un primer momento la declaración de la víctima pudiera ser el único dato de prueba, pues de alguna manera utilizan la propia versión del imputado para corroborarla, ¿no? Y también hay otros compañeros que establecen que mientras no tenga la forma de demostrar lo que declara el imputado, pues no tiene, en este caso, valor, lo que señala, ¿no? Por ejemplo, si el imputado declara que a lo mejor actuó en legítima defensa o actuó a lo mejor en riña, los compañeros dicen, mientras no tengas elementos para probarlo, no le doy valor a tu dicho, porque al final de cuentas estás tratando de acreditar una circunstancia atenuante o estás tratando de acreditar una causa de justificación. Y bueno, obviamente la jurisprudencia ha establecido que las causas de justificación pues se tienen que probar, ¿no? Entonces de ahí se agarran para decir, bueno, aunque tú estás tratando de establecer una causa de justificación, si no hay elemento de prueba que lo corrobore, pues no tiene valor, ¿no? Yo ahí, sin embargo, bueno, yo en particular soy del criterio de que depende, ¿no? Depende en este caso, bueno, a lo mejor puede ser que el imputado declare, por ejemplo, una legítima defensa, eh, o que el hecho ocurrió en riña, por ejemplo. En ese caso, sí tendríamos que verificar no solamente qué elemento de prueba aporta el imputado, que de alguna manera también pudiera llegar a perderse ciertos elementos inherentes a la propia investigación, que sería uno, la objetividad de la investigación en primer lugar. Segundo lugar, evidentemente el tema de la imparcialidad. Y en tercer lugar, pues también relaciona que todo lo que consta dentro de la carpeta puede ser utilizado por cualquiera de las partes, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, suele ocurrir que a lo mejor si se trató de una riña, a lo mejor el imputado dice, no, pues realmente lo que ocurrió fue que pues nos peleamos y nos golpeamos mutuamente y de ahí ocurrió el hecho, ¿no? Y a lo mejor hay algún testigo que se recabó por parte de la fiscalía que estableció el testigo que en efecto, pues él pudo observar que se estaban golpeando los dos, ¿no? Entonces, aunque el imputado no presente una prueba, un dato de prueba para corroborar su dicho, pues no menos cierto es que eventualmente sí pudiera, con la versión de ese testigo que recabó la fiscalía, a lo mejor tenerse por acreditado que en efecto se trató de una riña, porque si el testigo dijo que vio que se habían golpeado uno al otro, pues estaría hablando en sentido estricto de una riña, ¿no? Entonces ahí creo que no podríamos verlo como en términos absolutos respecto de que forzosamente tenga que existir un dato de prueba que aporte el imputado para darle valor a su dicho. Um, Creo que también cuando dentro de la propia carpeta se pudieran existir datos o elementos de información que corroboren esa referencia que hace el imputado, pues también pudiera ser válido que declarara y obviamente concatenarlo con los datos de prueba que ya existen en la propia investigación. Eso es a lo que me refiero. O sea, no necesariamente tiene que ser un dato de prueba que
provenga única y exclusivamente del imputado, sino que también podría existir dentro de la propia carpeta. Y una vez que verifiquemos el contenido de la carpeta, si se desprende algún elemento que permita establecerlo así, pues es en esa medida en la que se pudiera generar esa declaración del imputado para que también haya esa referencia de que se trató de una riña. Y por otra parte, bueno, que sí hay elementos de información que pudieran corroborarlo, para efectos de que no solamente pensemos que es únicamente a partir de lo que pudiera ofrecer la defensa, independientemente de lo que existe en la carpeta, ¿no? Entonces, pero sin embargo, sí seguiríamos reiterando esta circunstancia de que se sugiere que declare solamente cuando haya elementos que permitan corroborar su dicho, ya sea dentro de la propia carpeta o de los que pueda aportar eventualmente la defensa, ¿no? Videos, declaraciones o testimonios, etcétera, ¿no? Que ahí eventualmente pudiera existir algún elemento que corrobore el dicho del imputado, ¿no? Sobre todo porque también es importante establecer que, bueno, a diferencia de lo que ocurría en el sistema tradicional o mixto, cuando el Ministerio Público presentaba la averiguación previa, pues el juez leía la averiguación previa y ya, aun cuando el imputado declarara, pues era a veces difícil, eh, pues de alguna manera corroborar la referencia que hacía el imputado, porque pues normalmente en el caso de la averiguación previa, pues ya la tenía a la vista el juez, ¿no? Y entonces ya el juez de ahí obtenía la información que necesitara o no para efectos de ver lo que pudiera haber ocurrido realmente. Sin embargo, en el caso del sistema acusatorio, sabemos que la información tiene que provenir de las partes. Entonces, muchas veces el Ministerio Público, cuando hace una reseña, una referencia de un dato de prueba, pues no necesariamente que lo haga de mala fe, pero sí puede ser que nada más haga alguna referencia um, muy breve al dato de prueba, que a lo mejor si revisamos el dato de prueba de manera más detallada, pues pudiera obtenerse alguna otra información que también resultara importante o relevante, ¿no? Pero que a lo mejor el Ministerio Público no manifestó y que obviamente pues la defensa ahí es donde precisamente tendría que estar eh, atenta en relación a ese punto, porque si nosotros vamos viendo el contenido de los datos de prueba de acuerdo con lo que va exponiendo el Ministerio Público y consideramos que eventualmente no hizo referencia a alguna condición, alguna información que se obtenga de ese dato de prueba, pues nosotros lo podemos evidenciar. Y al juez, sí, en efecto, existe la entrevista de fulanito de tal, que como lo dijo el Ministerio Público, señaló perfecto eso, pero también es cierto que dijo que él cuando se aproximó al lugar observó que estaban dos personas golpeándose una a la otra, que posteriormente se presentó la policía, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor esa parte no la dijo el Ministerio Público. Sin embargo, a mí como defensa, esa información me resulta útil y resulta relevante a lo mejor para el tema de mi teoría del caso, ¿no? O sea, a lo mejor acreditar una riña. Entonces, ahí es en esa parte donde precisamente nosotros como defensores, más allá de la cuestión de necesariamente pensar que si no presento un elemento de prueba, no puede evidenciarse lo que declara el imputado, pues más bien es en las dos formas, o sea, tanto la revisión de la carpeta de manera detallada y la exposición que haga el Ministerio Público y por otra parte, bueno, pues sí también si tengo pruebas adicionales que no estén dentro de la carpeta, pues eventualmente sí se pudiera generar esa consideración, ¿no?
Entonces, sería en ese punto importante verificar esa circunstancia. ¿Vale? Bueno, acá tenemos una pregunta en el chat. ¿Pudiera en esa riña y la víctima es provocadora, esa situación atenúa? De hecho, la riña es atenuante, ya per se, independientemente de quién sea el provocador o el provocado. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, em, se establece o sea, la riña, ya estableciendo la riña, atenúa la pena. ¿En qué mm, tiempo va a atenuar la pena? Dependerá precisamente de la calidad de provocado o provocador. Em, por ejemplo, cuando el imputado es el provocado, es decir, que la víctima llegó a agredir y él solamente contestó, pues en ese punto él sería el provocado. Y como provocado, tiene una pena todavía aún más baja. Si quien llegó a agredir es el imputado, obviamente él sería el provocador y aunque la víctima hubiera respondido, pues él sería el provocado. Entonces ahí el imputado como provocador sí tiene también una pena disminuida, pero es un poco menor, o sea, la disminución es menor a la que tiene si tuviera calidad de provocado. ¿No? Entonces, la riña es en sí misma atenuante, es decir, atenúa la pena. Ya en qué grado se atenúa dependerá si es provocado o provocador. Ahí fíjense que hay una cuestión, eh, pues que hemos visto en la práctica a propósito de esta pregunta. A veces de la información que se aporta se puede observar que hay una riña. Sin embargo, a lo mejor la información que se presenta no es tan clara o no es tan completa para poder dilucidar si se trata del provocado o del provocador. Es decir, si el imputado fue quien comenzó la riña o solamente quien respondió. ¿No? Y ese punto es importante porque, bueno, hay que recordar que en el caso de la audiencia inicial, pues en realidad el tema de la clasificación jurídica es un poquito, mm, por decirlo de alguna manera, provisional, ¿no? Eh, entonces, ahí, por esa condición de provisionalidad, de alguna manera, pues sabemos que puede cambiar el desarrollo del proceso. Entonces, a veces la información no nos llega tan nítida como para poder dilucidar si es un provocado o un provocador. Sin embargo, en el caso, pues, por ejemplo, yo he resuelto ese punto, eh, dejándolo con la clasificación jurídica, por decirlo de alguna manera, más alta, ¿no? O sea, por ejemplo, si no tengo claro si el imputado es el provocado o el provocador, pues lo dejo como provocador, sobre todo porque normalmente pues la víctima siempre va a hacer referencia a que el imputado es quien agredió, ¿no? O quien golpeó. Entonces, por un lado, partiendo de esa premisa y de la buena fe que tiene la víctima, por otra parte, bueno, que en realidad, pues como de todas maneras la clasificación jurídica pudiera variarse, pues precisamente ya será durante el desarrollo de la investigación que se pueda corroborar si en efecto fue el provocado o el provocador, eh, para efectos de que no se limite la investigación. Porque hay que recordar que precisamente una de las condiciones que que ha establecido, por ejemplo, la Corte, en particular en la jurisprudencia 2014-800, nos ha establecido que, bueno, el tema de la vinculación a proceso tiene más que ver con esta condición de generar o de continuar la investigación.
Entonces, lo que tendríamos que buscar en la vinculación a proceso como primer punto, como primer objetivo, sería esclarecer, es decir, continuar la investigación. Por ello, entonces, ahí aunque yo le dejara la calidad de provocador, si eventualmente se corrobora que en realidad él fue el provocado, pues entonces sin mayor problema se puede cambiar. Pero si yo desde el primer momento digo que fue provocado y luego después de la investigación se observa que en realidad no es así, sino que el imputado fue el provocador, claro que también se puede hacer la reclasificación jurídica. Sin embargo, como ya había yo establecido un lineamiento en particular, que sería la calidad de provocado, pues es probable que ya durante la investigación no se obtenga información inherente precisamente a ese punto, si es provocado o provocador. En cambio, si yo lo dejo con la calidad de provocador, la defensa normalmente buscaría elementos de información para demostrar que no fue el provocador, sino que al revés fue el provocado, ¿no? Entonces eso permite ampliar la investigación. Eh, es un poquito como lo que pasa con el tema eh, de la, de las razones de género. Eh, ¿Por qué el protocolo de feminicidio nos establece que la muerte de una mujer tiene que investigarse en primer lugar como feminicidio? Ahí a lo mejor muchos de ustedes me podrían decir, no, pues es que eso es injusto porque ya le están diciendo que feminicidio y todavía ni siquiera está demostrado si en efecto es un feminicidio. No es así porque en realidad precisamente el protocolo para feminicidio establece que se tiene que investigar así de esa manera, es decir, como feminicidio, para que se pueda ampliar la investigación. ¿En qué punto en particular? En el punto inherente a las denominadas razones de género. ¿Ah? Es decir, si yo encuentro a una mujer eh, muerta, eh, si yo de antemano ya digo, esto no es un feminicidio porque no se advierte de forma evidente una razón de género, pues yo en automático ya lo clasifico como un homicidio. ¿Qué implicación tiene? Pues que durante la investigación voy a investigar todo lo inherente al homicidio. Quién la mató, dónde la mató, cómo la mató, etcétera. Pero ya no me voy a preocupar por investigar si detrás de ese homicidio hubo razones de género, porque para probar el homicidio no necesito investigar razones de género. Basta con que pruebe que la persona murió, quién la mató, dónde la mató, cómo la mató. Con eso estoy del otro lado. Entonces yo no me voy a preocupar como Ministerio Público por investigar si hubo razones de género o no, porque ya descarté que se trate de un feminicidio. Entonces, precisamente por eso el protocolo de feminicidio dice, investigalo como feminicidio para que el Ministerio Público no solamente se preocupe de investigar quién la mató, dónde la mató, cómo la mató, sino también si detrás de esa muerte hubo razones de género. Ya una vez que realizaste la investigación y si no pudiste advertir ninguna razón de género, bueno, entonces sí ya la clasificas como un homicidio, pero porque ya investigaste y determinaste que no hubo razones de género detrás de la muerte de esa mujer. Pero precisamente es con esa intención de no limitar o de no sesgar la investigación. Entonces aquí pasaría un poquito lo mismo. Yo digo, le doy más amplitud a la investigación porque es probable que si yo le doy calidad de provocado ya desde el principio, aunque no tenga los elementos suficientes para afirmarlo, pues ya estoy limitando la investigación porque ya, pues el Ministerio Público pues ya le dio calidad de provocado, pues ya no, a lo mejor ya no es necesario que genere realmente mayor investigación sobre ese tópico,
La defensa tampoco ya no se va a preocupar porque esa razón, esa condición le beneficia. Y entonces ahí es cuando se limita la investigación. En cambio, si yo le digo, tiene calidad de provocador, pues en primer lugar, el Ministerio Público va a tener que demostrar que en efecto tiene calidad de provocador, entonces requiere información para ese efecto. Luego, la defensa, si obviamente sabe que está en entredicho si realmente tiene esa calidad o no, pues también va a aportar elementos de investigación o de información tendientes a. Entonces, ahí yo lo he solucionado de esa manera, con base en esta jurisprudencia en relación a privilegiar la investigación y por otra parte, bueno, que no se limite o no se sesgue la investigación. Es lo que yo digo es que en el caso de la vinculación a proceso, ante la duda no favorece la no vinculación a proceso, la duda favorece la vinculación a proceso, porque precisamente lo que me va a hacer la duda es que yo decida continuar la investigación para que se esclarezca lo que realmente ocurrió, es decir, que desaparezca esa duda. Ya si durante la investigación no logré desaparecer la duda, bueno, pues obviamente ahí tendría el fiscal un problema. ¿Por qué? Porque si hay una duda, pues es evidente que probablemente o no pueda acusar, que no tiene los elementos para sustentar la acusación, o que eventualmente si llegamos a un juicio, pues surja esa duda como una duda razonable y en consecuencia pues se tenga que absolver al acusado, ¿no? Entonces, es en esa medida en la que esta parte que me pregunta, pues en realidad yo le diría favorece la investigación. O sea, ya la riña es una condición que ya si yo tengo demostrada, pues estará demostrada y a lo mejor ahí ya no hay necesidad de verificar o de investigar más sobre si en efecto hay riña o no, porque ya la información que se tiene evidencia una riña. Pero lo que sí es probable que tenga que generar investigación sobre esas calidades de provocador y provocado, por ejemplo, ¿no? Que tiene una repercusión en la penalidad que podría llegársele a imponer dependiendo de qué calidad tenga, ¿no? Pero bueno, eso es en respuesta a lo que preguntaban aquí en el chat y a propósito de eso, ¿no? Bueno, ya me adelanté un poquito porque hablamos de algunas cuestiones de vinculación a proceso, pero bueno, de todas maneras las íbamos a tocar eventualmente, ¿no? Entonces, en ese punto, precisamente, cuando hablamos de esa declaración del imputado, pues tendría que relacionarse con el hecho de si hay elementos de información o no, ya sea dentro de la carpeta o que pudieran hacerse llegar a la carpeta para corroborar el dicho del imputado. Si el dicho del imputado se puede corroborar, es factible que declare para que precisamente tengamos esa referencia y que esta referencia se concatene con los demás datos de prueba. Porque si nada más nosotros evidenciamos los datos de prueba sin que haya la declaración del imputado, pues a lo mejor podrían quedar algunas vicisitudes, algunas dudas respecto de lo que se estableció como elementos de información, ¿no? Pero bueno, también se podría hacer así, sin que declare el imputado, sobre todo cuando a lo mejor no estamos muy convencidos de que vaya a declarar bien, como dicen coloquialmente, que vaya en realidad nomás a regar el tepache, pues mejor que no declare y bueno, ya mejor en todo caso evidenciamos en el debate la existencia de información o presentamos datos de prueba para corroborar una condición diferente. Vaya, no es una condición sine qua non, es decir, no necesariamente requerimos que el imputado declare para poder presentar pruebas o datos de prueba o información que obre en la carpeta. Pero si, si hay esos elementos, pues sí pudiera ser factible, um, o por lo menos un poquito, echarle un poquito más de pensamiento, así vale la pena que el imputado declare, para efectos de que tengamos un poquito más de información, ¿no?
Si no hay elementos para información que pudieran coadyuvar a una declaración del imputado, mejor que ni declare, porque lejos de ayudarle, en muchos casos más bien le perjudica, porque a lo mejor si algo no fue o no era muy claro, pues a lo mejor él lo aclara con su propia declaración. En realidad no nos va a servir de nada, porque pues, a lo mejor no aporta ninguna información que pueda ser corroborada y por ende el juez va a decir eso no está probado, entonces no le puedo dar valor, ¿no? Pues yo creo que ahí sí valdría la pena analizar ese punto. Eh, si hay algo que pudiera corroborarla, pues tal vez valdría la pena que declare. Si no, mejor que ni declare. Lejos de favorecerlo, le puede perjudicar. Vaya, es más probable que le perjudique que declare a que no lo haga. Mejor que no lo haga, ¿no? Y desde luego, porque bueno, también habría que ver que en el caso, bueno, ya una vez que declara y que el Ministerio Público hace la solicitud de vinculación a proceso, de todas maneras ahí es donde tendríamos otra oportunidad para a lo mejor ya con mucha más calma o con un poquito más de tiempo, verificar si eventualmente convendría ampliar el plazo constitucional para efectos de presentar alguna prueba o algún dato de prueba, o en su caso para que el imputado declarara, ¿no? Ya, de todas maneras hay que recordar que el artículo 20 establece que el imputado puede, su inciso A, B, puede el imputado declarar en cualquier momento que lo desee o hacer manifestaciones en cualquier momento que lo desee. Entonces ahí no tendríamos necesariamente una limitación. Entonces, a lo mejor ya verificando, pues podríamos ver si conviene que declare o no, pero hasta la ampliación del plazo constitucional, si no estamos muy seguros, ¿no? Pero bueno, eso sería en relación a este punto. Bueno, ya una vez que el imputado decide o no declara, bueno, pues tendríamos el tema de la solicitud de la vinculación a proceso por parte del Ministerio Público y en este punto, respecto de la vinculación a proceso, pues bueno, sabemos que el Ministerio Público va a exponer los datos de prueba. Aquí sí hay una controversia que de repente se ha suscitado en este punto en relación a la solicitud de vinculación a proceso. Hay algunos juzgados federales que establecen que en la vinculación a proceso no basta con que, en la solicitud de vinculación a proceso, no basta con que el Ministerio Público haga una exposición de los datos de prueba, sino que en la exposición del Ministerio Público también tendría que generar argumentación respecto de por qué se tendría que vincular a proceso a la persona. Ese es un primer criterio. Segundo criterio que nos dice que el Ministerio Público, al momento de solicitar la vinculación a proceso, tendría que ir correlacionando los datos de prueba que tiene con su justificación para la vinculación a proceso. Es decir, tenemos la entrevista de fulanito de tal que nos permite corroborar que en efecto el hecho ocurrió porque dijo tal cosa, ¿no? Y un tercer criterio que nos establece que en realidad el Ministerio Público en la solicitud de vinculación a proceso únicamente tendría que referir la información con la que cuenta y que permite corroborar la imputación que realizó. Es decir, básicamente exponer los datos de prueba en los que se sustenta su solicitud de vinculación a proceso acorde con la demostración de la imputación que realizó. Desde la perspectiva de su servidor, lo más correcto sería esta última, es decir, que el Ministerio Público al momento de solicitar la vinculación a proceso solamente tendría que referir los datos de prueba o la información con la que cuenta para demostrar la existencia del hecho que imputó y de la participación del imputado en la comisión del mismo.
sin que sea necesario hasta ese momento que genere una justificación. Y les voy a decir desde mi perspectiva cuál es la razón de ello. Bueno, cuando el Ministerio Público expone los datos de prueba, evidentemente los datos de prueba no se pueden ver como un elemento aislado, independientemente de la imputación. No, evidentemente la imputación es el hecho y los datos de prueba que va a exponer al momento de la solicitud de la vinculación a proceso son aquello que va a permitir demostrar esos datos de prueba. Y en ese punto es donde el Código Nacional nos establece en el artículo 316, en su fracción cuarta, nos dice que existan indicios razonables, ¿no? ¿Y qué es eso de los indicios razonables? Pues es que precisamente a consideración del juzgador, la información que presenta el Ministerio Público sea lógica y sea bastante para poder determinar la existencia del hecho y de la participación del imputado en su comisión. Es decir, que yo como juez advierta que la información que me presenta el Ministerio Público tiene sentido, a lo que llamamos el sentido común, pero que además sea bastante o suficiente. Que esto no es otra cosa sino los principios de la lógica. Es decir, la lógica nos dice, eh, los principios de la lógica nos establecen que en esencia son tres: el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de razón suficiente. ¿En qué consiste cada uno de estos? Principio de identidad. Eso es lo que en aritmética nos, simbolizaban como A es igual a A, porque A no puede ser igual a B. ¿A qué me refiero ya en el sentido de la argumentación? Pues precisamente que cuando yo presento una información, la información tiene que ir en la misma línea. Si la víctima dijo que vio pasar un carro blanco y que de ese carro bajaron dos sujetos, y tengo un testigo que me dice que en efecto hay un carro blanco del que bajaron dos personas, pues ahí se mantiene el principio de identidad. Pero a la vez también en sí mismo con la declaración de la propia víctima. ¿A qué me refiero? La víctima dice, pasa un carro blanco y bajan del mismo dos personas, pero a lo mejor más adelante me dice, y entonces en ese momento observo que los sujetos corren y se suben al carro negro. A ver, perdón, entonces, o era carro blanco o era carro negro. Ahí se rompe el principio de identidad. Ya no es idéntico lo que dijo en un primer momento con lo que dijo después. Entonces, esa versión no resultaría lógica, porque por fin o era blanco o era negro. No puede ser los dos. Luego tenemos el principio de no contradicción, que el principio de no contradicción se basa en el hecho de que toda la información que tenga vaya en el mismo sentido. Si tengo información contradictoria, entonces no es lógica. Por ejemplo, si la víctima dice, bajaron dos sujetos del carro blanco, se acercaron hacia mí y me quitaron mi celular. Y a lo mejor el policía dice, yo perseguí a unos sujetos corriendo y les encontré al detenerlos una cartera con dinero. O sea, entonces, a ver, ¿iban en un carro o iban a pie? Y entonces, ¿qué robaron? ¿Robaron un celular o robaron una cartera?
se rompe el principio de, perdón, se acredita el principio de no contradicción, porque se están contradiciendo las versiones. Y en esa contradicción, en esa colisión, no puedo determinar cuál es la real o cuál es la cierta, que es un poquito en lo que se basa el principio o esta condición que yo les decía este, de la imputación contranegativa. La víctima dice, él me robó, el imputado dice, yo no le robé, y es lo único que tenemos. Entonces, como las dos versiones chocan, a ninguna le puedo dar valor o credibilidad, porque rompen la lógica. Si uno dice que sí y el otro dice que no, ¿a quién le puedo creer? Si no hay otro elemento con el que pueda demostrar, entonces se anulan. Y el último principio precisamente tiene que ver con el de razón suficiente. Razón suficiente significa que tengo otros elementos para corroborar la información, como en este caso. La víctima dice, él me robó, el imputado dice, yo no le robé. Si nada más tenemos eso, entonces se verifica el principio de no contradicción. Ah, pero además del dicho de la víctima, tenemos el dicho del policía que dice que cuando la víctima le señaló al imputado, lo detuvo y al momento de detenerlo le encontró el celular de la víctima. Ah, entonces ahí ya no, ahí se supera el principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque entonces en relación al dicho de la víctima ya tenemos otros elementos de información que corroboran lo que está diciendo. Principio de razón suficiente. Hay otros elementos que me permiten darle credibilidad. Por ejemplo, el dicho de los policías que dicen que lo detuvieron y le encontraron las pertenencias de la víctima. Entonces ahí, en ese caso, hablamos de una razón suficiente, porque ahí, aunque en un primer momento encuentran o se colisionan, el hecho es que tengo otros elementos de información para darle credibilidad a lo que dice la víctima. Es decir, si la víctima dice, esta persona se acercó, me quitó mi teléfono y se lo llevó, y los policías dicen, cuando detenemos a lo aseguramos y le encontramos el teléfono, pues estaría corroborado lo que señala la víctima. Entonces ahí encontramos el principio de razón suficiente. Por eso hablamos de que tiene que ser información que tenga sentido, a lo que llamamos el sentido común, la lógica, pero que además sea información bastante. Es decir, que sea información que cumpla con los principios de identidad, no contradicción, pero además que sean con suficiencia de información, lo que llamamos razón suficiente. Entonces, ahí en ese punto precisamente es donde el juez va a realizar el análisis de la información que presenta el Ministerio Público, es decir, más allá de la argumentación que pudiera hacer el Ministerio Público, en realidad yo como juez lo que voy a analizar es su información, porque si nada más me presentara argumentos, no podría yo calificar si hay elementos de información para demostrar su imputación, porque solamente tendría argumentos. Entonces, en realidad, el punto medular sería que expusiera los datos de prueba para poder yo saber qué es lo que tiene de información y llegar a la determinación si la información que tiene es suficiente o no, si es lógica o no lo es, ya independientemente de si hace o no argumentación, porque en realidad la argumentación en este punto su servidor considera que se basaría en el principio de contradicción, es decir, si la defensa
establece que la información que presenta el Ministerio Público no es lógica, no es suficiente o que no debiera dársele valor por alguna razón, es ahí donde el Ministerio Público tendría que verificar la justificación a través del debate, porque ahí sería evidente que hay una condición de contradicción y que el Ministerio Público entonces sí, a través de la argumentación tendría que defender por qué sus datos de prueba o sus elementos de información son lógicos y son suficientes para probar el hecho y como consecuencia lograr la vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque si desde el primer momento hace una justificación, pues en realidad yo como juez no tendría por qué verificar el tema de la justificación, porque en realidad a partir de la justificación no es que voy a determinar si lo voy a vincular a proceso o no, lo voy a determinar a partir de los datos de prueba. Entonces lo importante son los datos de prueba. Por eso el 316, fracción cuarta, nos dice que existan indicios razonables que permitan acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito y la participación del imputado en su comisión. Dice indicios razonables. Indicios razonables no son los argumentos. Esos no son indicios. Argumentos son eso, argumentos, alegatos. Indicios son los datos de prueba. Entonces, ahí sí tendría que establecer cuáles son esos datos de prueba, no la argumentación. Lo digo con mucho respeto para los jueces federales que muchas veces otorgan amparos por eso, porque dicen, es que el Ministerio Público expuso sus datos de prueba, pero no justificó su petición de vinculación a proceso. Y digo, no, a ver, espérame, manito. Sí justificó porque presentó sus datos de prueba y precisamente en los datos de pruebas es donde se tiene que justificar la existencia del hecho y de la participación del imputado, no en los argumentos, porque en realidad los argumentos son respecto del debate y en realidad los datos de prueba per se no se debaten, es decir, no voy a debatir, es que sí existe la entrevista de la víctima, pero no existe. O sea, ¿cómo va a debatir eso? O sea, no. Si existe, pues existe y punto. A lo mejor lo que puedo debatir es el contenido o la interpretación que se pudiera generar en relación a esa información que se está aportando, pero no sobre si el dato de prueba existe o no existe, salvo que no existiera, pero pues obviamente sería ilógico que el Ministerio Público expusiera un dato de prueba que no existe. Al menos en mi experiencia jamás ha pasado eso, o sea, llevo casi ya 11 años de juez de control y jamás me ha pasado eso que el Ministerio Público me exponga un dato de prueba que no existe. Entonces, eso no es la materia del debate. La materia del debate no es sobre si existen o no existen los datos de prueba. Es más bien sobre el contenido que se observa, ya sea que esté incompleto lo que haya referido el Ministerio Público, o ya sea que a lo mejor se le pudiera dar una interpretación diferente a la que el Ministerio Público como lo expuso, ¿no? Pero eso sería materia de debate, no materia de justificación. La justificación de la solicitud de vinculación a proceso sería en primer lugar con los datos de prueba. ¿Qué datos de prueba tienes para justificar que puedes demostrar la existencia del hecho y de la participación del imputado para que con ello se emita la vinculación a proceso? Que esa es una actividad propia del juez, porque en eso no va a versar la determinación del juez. Es decir, no voy a decir, fíjese, a ver, Ministerio Público, lo que pasa es que su argumento fue tan bueno, fue tan chulo que lo voy a vincular a proceso, aunque no haya datos de prueba, pero como su argumento estuvo precioso, lo voy a vincular a proceso nada más por eso. Obviamente no, obviamente que no.
Lo voy a vincular a proceso si hay indicios razonables, si hay datos de prueba que lo corroboren. Si no hay datos de prueba, pues no lo voy a vincular a proceso, independientemente si el argumento del Ministerio Público estuvo chulo o no. Eso se puede tomar en consideración por el juez en relación a lo que haya habido debate, argumentación que hayan hecho las partes sobre lo que fue materia de debate, no sobre los datos de prueba, porque los datos de prueba ahí están. Entonces, en ese punto, eh, en realidad, o consideración de su servidor por estas consideraciones, no es necesario que el Ministerio Público realice una justificación y que diga, sí, mire, es que con los datos de prueba consideramos que se puede demostrar la existencia de la conducta, es decir, que la persona se acercó, le robó, le quitó, que posteriormente además acredita la existencia del sujeto activo, del bien jurídico tutelado. No, porque aunque lo diga, si no tiene cómo probarlo, pues da igual que lo hubiera dicho que no lo hubiera dicho, está de más. Entonces, si consideramos que los dos primeros criterios, es decir, que el Ministerio Público tendría que presentar una justificación independientemente de los datos de prueba, o que tendría que hacer una correlación de argumentos con datos de prueba, es, es innecesaria, es decir, no tiene sentido, válgame la expresión, no tiene lógica a, a partir de lo que se debe de analizar por el juez para vincular o no a proceso. Repito, si ustedes pudieran presentar el argumento más mejor que haya en el mundo, si hay pruebas, pues lo voy a vincular a proceso. Si no hay pruebas, pues no lo voy a vincular a proceso. Que la argumentación puede servir o puede apoyar para llegar a una convicción por parte del juez, indudablemente, pero no es lo único que va a tomar en consideración el juez. Lo que en principio tiene que tomar en consideración es qué pruebas hay para demostrar que el hecho ocurrió. Si no hay pruebas, pues entonces da igual el argumento. Hay muchas veces que ya de antemano uno ya sabe si va a vincular o no va a vincular a proceso, nada más a lo mejor escuchando los hechos o los datos de prueba, sin que haya argumento. Miren, les voy a platicar uno que apenas me tocó y la verdad es que sí, a mí no me gusta eh, regañar a los ministerios públicos, porque muchas veces son los que menos culpa tienen, al menos los que van ahí a pararse a la audiencia, porque muchas veces o son los fiscales que los obligan a ir, o son los ministerios públicos investigadores que están, perdón la expresión, chingue y jode que lleven el asunto a que lo suban a audiencia, y la verdad es que sí dan unas exhibidotas luego que uno dice, híjole, de veras que, o sea, hasta estaba en el chat con mi secretaria de ese asunto y nos estamos riendo porque, o sea, era una tontería, o sea, entonces resulta que el Ministerio Público dice, va ya un asunto de imputación formulación de imputación sin detenido, es decir, audiencia inicial sin detenido, por portación de arma, por portación de objeto apto para agredir, perdón, portación de objeto apto para agredir. Em, Dice el Ministerio Público que el imputado eh, va a entrar a una feria creo que era en Tláhuac, no me acuerdo, en Xochimilco, ya no me acuerdo, un pueblo, un pueblito, pues, no desde el ámbito denostativo, ¿no? Sino me refiero a una feria de pueblo, ¿no? Entonces que iba a entrar o quería entrar a una feria de pueblo, ¿no?
Entonces dice que había en el acceso unos policías de seguridad ciudadana que estaban encargándose de custodiar la entrada del lugar para que no metieran cosas que no podían meter, ¿no? Entre otras cosas, bebidas alcohólicas, etcétera, ¿no? Entonces dicen que llega el imputado y que cuando lo ven, de su sudadera que llevaba, se alcanza a observar la cacha de una pistola, la cacha de una pistola. Entonces que le dicen casi, casi, párate ahí, ¿no? Entonces ya que le dicen, a ver, te vamos a realizar una revisión. Y entonces que el imputado, pues en primer lugar se puso un poquito, no quiso cooperar, digamos, de alguna manera, pero que ya, bueno, cuando ya pues llegaron varios policías, pues ya, bueno, ya, que lo revisan y le encuentran en efecto una pistola. Entonces, pues ya, le dicen, te lo vamos a tener que poner a disposición del Ministerio Público, ¿no? Pues ya lo llevan ante el Ministerio Público, como no pudieron mandar a practicar la opinión de balística en ese momento, este, lo dejan en libertad, en términos del 140, y pues ya dejándolo en libertad, pues continúa la investigación. Entonces, cuando llega la opinión de balística, ya cuando está exponiendo el Ministerio Público los datos de prueba para la vinculación, para acreditar que le encontraron la pistola en ese momento que decían los policías, presenta la opinión de balística y dice que el experto en balística dice que la pistola no es un arma de fuego, que la pistola es de plástico y que sirve para arrojar dardos. Dice, sirve para arrojar dardos y se utiliza, dice, tiene utilización como juguete. Así literalmente lo dice el criminalista. Entonces, cuando me dices Ministerio Público, o sea, realmente no me carcajeé porque, pues, por respeto, ¿no? Pero, válgame Dios, o sea, el experto en balística te está diciendo que es un juguete. ¿Cómo puedes llevarme un asunto de portación de objeto apto para agredir si es un juguete? O sea, dije, Dios mío, que la fiscalía no tiene nada más que hacer que venirme a quitar el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Lo, lo peor de todo, bueno, no lo peor de todo, pero lo que tampoco llegué a comprender mucho es que la defensa empezó a argumentar que, que no era válido que lo hubieran agarrado allá fuera de la feria, que porque de dónde se podía obtener que los policías tenían la autorización para poderlo detener de la feria. Y esa que tanta cosa empezó a decir que respecto de que cómo lo habían detenido y respecto de que si le habían podido o no ver lo de la cacha que salía de su sudadera, no sé. Empezó a decir un montón de cosas, ¿no? O sea, pero no lo importante, o sea, ¿qué era lo importante de ese asunto? Pues si te están atribuyendo, achacando portación de un objeto apto para agredir, pues ¿qué es lo que tendrías que corroborar? Que el objeto es apto para agredir. Y si te están diciendo que es un juguete, pues es un objeto apto para agredir. Pues obviamente que no. Y todo, bueno, me dio más risa porque aparte, lo único que sí
hizo bien la defensa fue que me dijo, pero es que además el Ministerio Público no le dijo un dato de prueba que hay en la carpeta y que también es relevante. Y en efecto, sí era relevante, que era la declaración de la esposa del imputado, que dice que en efecto ella iba con el señor y con su hijo de 8 años, que habían ido a la feria y que precisamente dentro de la feria el chamaquito había jugado unos juegos y que se había ganado la pistola. Entonces, como íbamos a entrar a otro área de la feria, que era donde estaban los policías, mi esposo se guardó los juguetes que había ganado el chamaco, entre ellos la pistola, en su sudadera, porque yo iba agarrando al chamaco. Entonces ya íbamos y cuando lo encuentra, nos paramos con los policías, pues sí lo revisan y le encuentran la pistola. Dice, pero la pistola es de juguete, la pistola la ganó mi hijo en un juego de ahí de la feria. Entonces, bueno, obviamente eso corrobora que en efecto pues era un juguete. Entonces yo ahí sí, la verdad es que sí le metí una regañada al Ministerio Público y le dije, no se quieran pasar de listos. O sea, ¿cómo traen esto? O sea, es un juguete, ¿de dónde sacas que es un objeto apto para agredir? Es un juguete, pero es que, o sea, ya dije que la señora lo dijo, ya dije las características que es una pistola de plástico, o sea, ni siquiera es como esas de las que se utilizan para arrojar balines o de esas que llaman de municiones, ¿no? No es una pistola de plástico, pero incluso no solamente que es de plástico, te dice el propio experto que es un juguete. Si te está diciendo que es un juguete, ¿dónde sacas que es un apto para agredir? ¿No? Pues entonces, y o sea, hasta le diga, mister, pues al rato me van a traer, en esos juegos de la feria también se ganan de esos arcos que traen una flechita con un chupón en la punta y me van a traer que es un objeto apto para agredir. ¿Por qué? Porque si le jalas al arco, va a salir la flecha con el chuponcito disparado y puede lastimar a alguien. Como dice ese meme, Jane, ¿no? O sea, y ni siquiera era necesario que hiciera argumentación la defensa, ya nada más con los datos de prueba que traía el Ministerio Público era evidente que no lo iba a vincular a proceso. Pero no solamente no lo vinculé a proceso, decreté el sobreseimiento del asunto, porque dije, no vaya a ser que vayan a decir, no es que entonces vamos a continuar la investigación y se lo volvemos a traer. Más faltaría eso, ¿no? Y ya dije, no, pues no vinculación a proceso con efectos de sobreseimiento. Y vayan a hacer la chamba que sí tienen que hacer, investigar asuntos que sí tienen algo que investigar. Esto, tanto tiempo perdido investigando la aportación de una pistola de juguete, o sea, de risa loca, ¿eh? O sea, entonces, por eso les digo, o sea, en realidad, ni siquiera es que haya, o sea, ahí, por ejemplo, en este caso, la opinión de balística que te decía, la pistola es de juguete. Entonces, o sea, ¿ustedes creen que si el Ministerio Público argumenta y dice, no, pero es que sí puede ser peligrosa porque qué tal si se la aviento o qué tal si a lo mejor la persona pues no sabe si es una pistola de fuego o es una pistola de juguete? ¿Ustedes creen que aunque hubiera hecho un argumento de esa naturaleza, yo le hubiera, no, sí, tiene razón, señor Ministerio Público, lo vamos a vincular a proceso por portación de arma, portación de objeto apto para agredir? Obviamente no. Si hubiera hecho el mejor argumento del mundo, datos de prueba no dan para eso. Entonces, en realidad no es necesario que justifique, basta con que me dé los datos de prueba y ya a veces desde los mismos datos de prueba yo puedo advertir
si se le va a vincular a proceso o no, aunque nadie haga ningún argumento. Ahí la defensa pudo haber dicho, me quedo callado y igual el resultado hubiera sido el mismo. O podría haber enfocado su argumento en lo que realmente era el punto medular. Dime, su señoría, por favor, le están trayendo un asunto de una pistola de juguete. Y hay un dato de prueba que lo corrobora, el dicho de la esposa que dice que es una pistola de juguete. Y con eso, que si los policías, que si quién sabe qué, que si se las podía asomar o no la... Pues aunque se le hubiera asomado toda la pistola, de todas maneras, no era. Entonces, eh, por eso en realidad lo que tendría que ser materia de análisis es los datos de prueba. Yo sí, con mucho respeto, porque nos han llegado algunos amparos donde nos dicen, no, es que el Ministerio Público no justificó. Dices, cuando tú hablas de justificar, hablas de que tiene que presentar argumentos. Bueno, con mucho respeto para mí, no tiene que presentar ningún argumento. Lo que tiene que presentar son sus datos de prueba. Ya si hay debate, bueno, pues sí, vamos a debatir, vamos a escuchar los argumentos para ver qué es lo que se va a dilucidar. Pero es que en realidad el tema de los argumentos solamente es como una cuestión en la que yo quiero que el juez se enfoque. Oye, el Ministerio Público te vino a traer que era un homicidio calificado, pero yo creo que de los datos de prueba en realidad es un homicidio en riña. Bueno, entonces a lo mejor conviene hacer el debate respecto de que en efecto hay un homicidio en riña. ¿Cómo? Pues de los mismos datos de prueba. Extraigo la información que para mí es relevante para poder probar esa riña. ¿Ya? Pero en realidad tampoco es necesario que, o sea, no en todos los casos se tiene que hacer debate. Si la verdad, como decimos coloquialmente, veo que el señor está clavado, aunque haga el mejor argumento, no va a servir de gran cosa porque hay elementos que permiten que el juez pueda vincularlo a proceso. Entonces, no, tampoco es nada más debatir por debatir. Que tú debatas por debatir, a lo mejor le dijiste al cliente, no, mira cómo me la rifo, que los superargumentos, ¿no? Pues sí, pero el resultado va a ser el mismo, ¿no? A veces no es en ese sentido, ¿no? Sino realmente verificar si hay elementos para generar ese debate. Entonces, ahí la exposición de los datos de prueba es lo relevante. Si el Ministerio Público dice o no dice o correlaciona los datos de prueba con acreditamiento del... que incluso ahí es incongruente también, porque empiezan a correlacionar los datos de prueba con elementos objetivos, subjetivos y normativos del delito. Y eso no es materia de la vinculación a proceso. Materia de la vinculación a proceso es el hecho, la participación del imputado. Nada más. Yo no voy a acreditar ahí un delito, porque delito lo voy a acreditar en la sentencia. Ahí sí. Y entonces ahí sí tengo que decir que los elementos objetivos, subjetivos, normativos y que los subjetivos son de los que se encuentran en la mente del autor y bla, 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 y que los elementos normativos son aquellos que se desprenden de la interpretación que ha hecho la jurisprudencia, la doctrina, etc., 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 en la sentencia, no en el auto de vinculación a proceso. En el auto de vinculación a proceso, ¿en qué parte, díganme, con mucho respeto, a todo, para quienes hay vacas sagradas, y en qué parte, qué artículo dice expresamente que tengo que probar el delito y la responsabilidad, o el delito y la participación?
dicen qué artículo lo dice textualmente, renuncio como juez, se los prometo. Porque no hay ningún artículo que lo diga. Nada más dice indicios razonables que permitan acreditar la existencia del hecho y la participación del imputado. Existencia del hecho y participación. Luego dice también que no haya causas de justificación o que impidan iniciar el proceso. Causas de justificación. Bueno, obviamente se actuó a lo mejor en legítima defensa, pero eso no es parte del delito en sí mismo. Son causas de justificación. El delito es en esa estructura los elementos objetivos, subjetivos y normativos que lo conforman. Aparte, otro elemento, pues es la tipicidad y otro elemento, pues es la antijuricidad y desde luego el tema de la eh, culpabilidad. Pero ahí no nos establece una condición ni de delito ni de responsabilidad, porque sí tendríamos que analizar culpabilidad, si nos dijera responsabilidad, pero habla solamente de participación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo corroborar? Que haya intervenido. En cualquier forma que ustedes quieran. Coautor, autor, cómplice, instigador, etcétera. Como ustedes quieran, pero que haya intervenido. Pues que, pocas palabras, pues como yo digo coloquialmente, pues que haya hecho el delito. Ya, como lo haya hecho, pero que haya hecho el delito. Y obviamente, el hecho, el hecho. Porque acuérdense que el delito ya se va a materializar cuando se emita la sentencia. Ahí ya se va a emitir la declaratoria de la existencia del delito y de la responsabilidad. Ahí sí tengo que analizar en la sentencia elementos objetivos, subjetivos, normativos, antijuricidad, tipicidad, culpabilidad, ya todo lo que ustedes quieran, más, pero hasta la sentencia. Cae en vinculación a proceso solamente que existió el hecho y que el señor lo cometió, que participó en su comisión. Se acabó. Y las condiciones de justificación solamente porque es una condición que eventualmente pudiera implicar que no existiría la necesidad de continuar con la investigación. Por ejemplo, si la persona actúa en un estado de necesidad. Verbigracia, el famoso robo de famélico, el robo por hambre. Ok, si el señor se metió a la tienda y se robó un gansito. Perfecto. ¿Hay un robo? Indudablemente que hay un robo. Es decir, existe un hecho que la ley considera como un delito, el robo. Pero ¿vale la pena que yo continúe con la investigación si el robo fue por hambre? Pues no, porque aunque yo pueda acreditar el delito en la sentencia, aunque pueda acreditar que este señor lo es culpable, no lo voy a poder castigar porque robó por hambre. Justifica su conducta. Entonces, ¿tiene caso que abra una investigación? No tiene caso, que al final de cuentas no lo voy a poder castigar. Por eso es que nos pide analizar las causas si hay alguna causa de justificación. Porque si hay una causa de justificación, pudiera llegar a ser el caso que no lo pueda castigar. Que hay de causas a justificación a causas de justificación, ¿eh? O sea, por ejemplo, legítima defensa. Bueno, a lo mejor sí actuó en legítima defensa, pero puede ser que a lo mejor haya habido un exceso.
Entonces, si se excedió en la legítima defensa, no es que no lo vaya a castigar, sí lo tengo que castigar, pero digamos, un castigo más leve, pero sí lo voy a castigar. Entonces, aunque hay una legítima defensa, sin embargo, como esta fue en exceso, pues sí se justifica que continúe la investigación porque sí lo voy a poder castigar de una forma diferente o de una forma más, ¿cómo se dice? Más benevolente, pero sí lo voy a castigar. Pero si acredité legítima defensa, no lo voy a poder castigar nunca, porque está justificada su conducta, legítima defensa. Entonces, ¿qué caso tiene que yo continúe la investigación si no lo voy a poder castigar? Porque está justificado, legítima defensa. Esta parte del estado de necesidad, el famoso robo de famélico. Actuó por o robó por hambre. No va a poder castigar. Investigue lo que investigue, aunque tenga elementos para declararlo culpable, aunque en efecto se pueda probar el delito. Otro, cumplimiento de un deber. El policía le disparó. Sí, le disparó porque el imputado llevaba un arma. Cumplimiento de un deber. ¿Qué obligación tiene el policía? Proteger a la ciudadanía, prevenir la comisión de actos ilícitos. Si lleva una pistola, a lo mejor ya había hecho disparos o le había disparado a alguna otra persona o incluso le disparó al policía. Cumplimiento de un deber. Pues, investigue lo que investigue, va a estar justificado, no lo voy a poder castigar. Pues por eso es que el código pide que analice las causas de justificación. Oiga, pero si es inimputable, el hecho de que sea inimputable no implica que no lo pueda vincular a proceso. Lo voy a vincular a proceso y tendré que hacer los ajustes razonables. Entonces, por eso no se habla de causas de inculpabilidad, porque las causas de inculpabilidad se tienen que probar. Por ejemplo, si yo digo, eh, actúa en estado de necesidad justificante, no es lo mismo que actuar en un estado de necesidad disculpante. Justificante, ya pusimos el ejemplo, el robo de famélico. El estado de necesidad disculpante, cuando sacrifica un bien de mayor valía que el que, perdón, cuando sacrifica un bien de igual valía que el que está protegiendo. O sea, si yo digo, voy a salvaguardar mi vida, estoy sacrificando la vida de alguien más por salvar mi vida. Ah, perfecto, estado de necesidad disculpante. Nada más que ahí tengo que probar que en efecto mi vida está en riesgo y que razonablemente lo único que podía hacer era sacrificar la vida del otro. Que hay muchos ejemplos que ponen doctrina. Por ejemplo, el famoso ejemplo de los caníbales. Bueno, no son caníbales, ¿cómo se dice? Sí, bueno, o sea, cuando una persona se come a otra, ¿no? Por ejemplo, que llevamos meses varados en una isla remota o en alta mar, no tenemos que comer, y si no como algo, pues me voy a morir. Ah, entonces me como a la persona con la que estoy naufragando, toda necesidad disculpante.
me lo comí por hambre. ¿Era válido que yo sacrificara la vida del otro para salvar mi propia vida? En ese caso sí, porque este parte del principio de que nadie está obligado a actuar como héroe. Porque a lo mejor yo podría haberle dicho a la otra persona, ¿sabes qué? Para que vivas, sobrevivas, pues cómeme, ¿no? Y en realidad nadie está obligado a actuar de esa manera. Pero no es una condición que se pueda probar, eh, por ejemplo, en el estadio de un auto de vinculación a proceso, porque las pruebas, el estatus de prueba es bajo. En cambio, en una sentencia, sí, a lo mejor ya teniendo todo el panorama, teniendo toda la información, todas las pruebas, pues sí ya puedo llegar a verificar si en efecto hay un estado de necesidad disculpante. Entonces, por eso el código habla nada más de causas de justificación. ¿Por qué? Porque las causas de justificación sí en automático, en primer lugar, nos da la imposibilidad para castigar a la persona. Que como les digo, bueno, si hay excepciones, si hay de causas de justificación a causas de justificación, pero en primer lugar, la idea de que si está justificada la conducta, pues no se puede sancionar. En cambio, en el caso de las causas de inculpabilidad, pues ahí en ese caso habría que ver si se le puede sancionar o no y si está demostrado o no. Por ejemplo, en el caso de un inimputable, ¿se le puede sancionar o no? Pues sí, se le puede sancionar, no como a una persona sin ninguna afectación, es decir, como un imputable, pero sí se le puede sancionar, ¿cómo? Con una medida de seguridad, con algún tipo de tratamiento, etcétera. Entonces no significa que no tiene caso que siga el proceso porque de todas maneras no lo voy a sancionar. No, es que ahí sí lo puedo sancionar. Entonces ahí sí tiene razón de seguir el proceso. A lo mejor lo voy a sancionar de otra manera o lo voy a, eh, eventualmente le puedo a lo mejor eh, excluir su responsabilidad, pero será hasta más adelante. Y bueno, obviamente en el punto de las imposibilidad para alguna causa de imposibilidad para el proceso, estas en esencia son porque hay alguna razón por la que no podría continuar con el proceso. Por ejemplo, si falta querella, ya emití la vinculación a proceso, pero resulta que el delito se persigue por querella y no tengo la querella. No puedo continuar con el proceso hasta que no se recabe la querella. Pues ahí por eso tengo que analizar si hay alguna causa que imposibilite continuar con el proceso. La falta de querella es una causa que imposibilita continuar con el proceso. Ah, ¿qué otra? A lo mejor la prescripción, porque a lo mejor sí lo vinculé a proceso, pero ya me di cuenta que el delito está prescrito. ¿Tiene razón que continúe? Pues no, porque ya está prescrito. Ya se precluyó la posibilidad de que pueda iniciarle el proceso y eventualmente incluso castigarlo. Pues ahí sí es necesario que analice esas circunstancias, pero no tienen en este caso una condición para acreditar el delito, no. Es más bien por si hay alguna razón por la que no tiene sentido que continuemos con el proceso, aunque sí haya datos de prueba para acreditar el hecho y para acreditar la participación del imputado en el proceso. ¿Vale? Entonces, aquí en este punto precisamente es cuando se tendría que establecer solamente en relación a la petición del Ministerio Público que exponga los datos de prueba con los que va a justificar que se prueba el hecho y la participación del imputado
Ya por otra parte, ver si hay alguna imposibilidad para continuar con el proceso, con la investigación propiamente, ¿no? Y hasta ahí. Y bueno, ya una vez que el Ministerio Público expuso sus datos de prueba, por eso les digo, para mí no tiene ninguna razón de ser, no tiene ningún sentido que el Ministerio Público aviente argumentos desde el primer momento, porque en realidad lo que yo analizo son los datos de prueba, no sus argumentos. Ya después, si hay debate, bueno, pues ya argumenten y debatan y aleguen, punto. ¿Mm? Ahora, en relación a este punto, bueno, ya una vez que el Ministerio Público expuso sus datos de prueba, entonces viene ahora sí la siguiente parte, la vinculación a proceso. Aquí recordar que hay tres momentos en los que se puede definir la situación jurídica del imputado, que constitucionalmente en realidad nada más son dos. ¿Cuál? 72 horas o 144 horas, porque así lo dice el artículo 19. Dice, ninguna persona podrá ser privada de su libertad por más de 72 horas sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso o su ampliación en caso de que lo solicite, ¿no? Entonces, técnicamente nada más hay dos momentos, constitucionalmente hablando, 72 horas o 144. Ah, pero el Código Nacional incorpora la posibilidad de que, claro, está dentro de esas mismas 72 horas, por decirlo de alguna manera, se pudiera resolver en ese mismo momento de la audiencia la situación jurídica. Y esto, ustedes me dirán, oiga, pero pues entonces tiene sustento en el Código Nacional, pero constitucionalmente el sustento sería el artículo 17 de la Constitución, en relación a que justicia debe ser pronta y expedita. No son lo mismo pronta y expedita, ¿eh? Pronta es que sea rápida, expedita que sea sin obstáculos. Pronta, lo más rápido que se pueda. Expedita, que quite todo aquello que me pueda estorbar para resolver eh, el asunto. ¿Mm? Entonces, si yo digo que quiero que me resuelva en ese momento, es porque además estoy haciendo uso del derecho constitucional a la justicia pronta. ¿Qué más pronto puede haber que sea en este momento? Más pronto que en este momento. Entonces, en eso estriba. Entonces, ¿qué momento? En este momento, en el momento mismo de la audiencia inicial, 72 horas o 144 horas. Ampliación, ¿no? Em, pues mire, yo no he visto como mucho el beneficio de las 72 horas, ¿eh? O sea, porque si pretenden presentar dato de prueba u ofrecer medio de prueba, pues yo les diría, ¿para qué 72 horas? No les va a dar tiempo. Mejor vayan a las 144 horas de una vez. 72 horas a mí solamente se me ocurre y lo he visto pues, solamente así como, pues es que como que apenas voy a construir los argumentos que voy a utilizar y entonces necesito un poquito de tiempo y a lo mejor no me va a dar tiempo, válgame la redundancia, en ese momento de la audiencia inicial. Bueno, pido 72 horas para que me dé un poquito más de tiempo para construir argumentos, para presentar alegatos. Pero fuera de eso, yo no le he visto alguna condición de utilidad a las 72 horas, ¿eh? Si es para presentar datos de prueba o ofrecer medios de prueba, mejor las 144 horas. Así tienes un margen un poquito más amplio que en 72 horas, porque además es dentro de las 72 horas, no a las 72 horas exactas. ¿A qué me refiero? Si yo estoy llevando la audiencia inicial hoy,
dentro de las siguientes 72 horas, pues podría ser mañana. Pues digo, ok, entonces 72 horas, bueno, entonces fija audiencia para mañana. ¿Y está dentro de las 72 horas? Sí, sí está dentro de las 72 horas. No es que yo tenga que fijar la audiencia a la hora 72. Dice dentro de las 72 horas, es decir, en ese lapso de tiempo puede ser a las 2 horas, 3 horas, 24 horas, 48 horas, a 72, ¿no? Eso dependerá de lo que considere el juez. Pero podría ser mañana mismo o podría ser el sábado, por ejemplo, que si les va a dar tiempo, pues ese ya, ahora sí que como dirían, pues esa ya no es mi bronca. Tú pediste dentro de las 72, pues está dentro de las 72. Yo no le he visto mucha conveniencia a pedir 72 horas, ¿eh? Más bien yo diría 144, que tampoco es que las vaya a fijar a la hora 144, pero a lo mejor ahí sí sería ilógico que el juez dijera, bueno, me estás pidiendo dentro de las siguientes 144 horas, pues te la fijo mañana. Espérate, pues sí, ni siquiera 24 horas, pues, ¿para qué caso tiene que duplique 144? La vas a fijar a la hora 24, bien, no sería lógico, ¿no? Entonces, yo creo más conveniente 144 horas, ¿no? Y a lo mejor ahí el juez pues, la va a fijar a los 3 o 4 días, o hasta el quinto día, si tiene la oportunidad, ¿no? Ya tenemos un poquito más de margen de maniobra, como defensa, sobre todo. Entonces, ahí sí, yo pensaría, si van a hacer uso, pues las 144 horas, ¿no? Ahora, ¿de qué depende si puedo presentar datos de prueba o medios de prueba? A ver, en primer lugar, de veras que sí me lo han dicho, sí me lo han explicado, pero a lo mejor yo tengo cabeza de piedra y no lo entiendo, o al menos mi lógica no me da para entenderlo. ¿Por qué le complican la existencia? A ver, el Ministerio Público, cuando realiza audiencia inicial, siempre, 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 siempre lleva datos de prueba. Entonces, ¿por qué chingaos yo como defensa, a lo que sabe la tortita de huevo, quiero medios de prueba? ¿Qué me complico la existencia? Oye, si yo llevo un medio de prueba, pues en primer lugar lo voy a tener que someter a incorporación. ¿Cómo se incorpora un medio de prueba, una testimonial? Interrogatorio y contrainterrogatorio. Pues yo como interrogatorio le puedo sacar toda la información que yo quiera. Sí, manito, pero el Ministerio Público también te puede destruir tu testigo, porque tiene contrainterrogatorio, puede hacer preguntas sugestivas. Las preguntas sugestivas es una buena arma para destruir testigos. La defensa la tiene cuando no es el oferente de la prueba, pero en el caso de la duplicidad del plazo constitucional es el oferente de la prueba. Entonces, no tiene preguntas sugestivas y se las regala al Ministerio Público. Entonces, si el Ministerio Público es hábil, si sabe trabajar los contrainterrogatorios, les va a despedazar su testigo. Aparte de que la defensa en muchas ocasiones no tiene esa habilidad que tiene el Ministerio Público del interrogatorio, porque como la defensa naturalmente tiene contrainterrogatorio,
Al momento que le toca interrogar, interroga como si fuera contrainterrogatorio. Pues de entrada, pues se va a estar ganando objeción tras objeción del Ministerio Público. Objeción, su señoría, pregunta sugestiva. Objeción, su señoría, pregunta sugestiva. Objeción, pregunta sugestiva. Y pues sí, muchas veces como nos quedamos naturalmente con esa idea del contrainterrogatorio, hacemos muchas preguntas sugestivas como defensa en interrogatorios. Pues ya de ahí llevamos una desventaja, independiente del tema del contrainterrogatorio del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo preguntas sugestivas y no sé cómo generar la pregunta abierta, pues no voy a poder llevar la información que quería. Entonces, ¿tuvo caso llevar al testigo? Pues no, porque ni le pude extraer la información que quería y luego el Ministerio Público me lo despedazó porque se contradijo, hizo que se contradijera, etcétera. ¿Y qué me sirvió llevar mi medio de prueba? Ah, pero si llevo dato de prueba, ¿cómo es el dato de prueba? Pues el Ministerio Público dice, tengo la entrevista de la víctima que dijo ta, 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 ta. Yo como defensa, ¿qué tengo que hacer? Pues llevo mi entrevista, tengo la entrevista de Juanito Pérez que dijo ta, 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 ta. ¿Qué complicación tiene? Me expongo a que no le pueda sacar la información, me expongo a que el Ministerio Público me haga que se contradiga mi testigo, porque el Ministerio Público va a tener que debatir con relación a la información que dé el testigo, no si pudo dar o no la información, como en el medio de prueba, porque en el medio de prueba, si no pudo dar la información, el Ministerio Público va a decir, pues no le otorgué valor porque nunca dio la información, o la dio, pero a través de pregunta sugestiva. Y entonces, ¿quién introdujo la información si era una pregunta sugestiva? ¿La introdujo el testigo o la introdujo más bien el defensor a través de sus preguntas sugestivas? Ah, pues sí la introdujo el defensor, porque el defensor solamente le preguntó y el testigo dijo sí o dijo no. Entonces, ¿quién incorporó la información? Pues la defensa. ¿Y eso tiene valor? No, no tiene valor. Porque la respuesta sí o no no es información, es nada más confirmación o negativa. Punto. Pues, más mejor yo diría, lleva tu datito de prueba. Ah, pero no solamente porque pues estás tú pides igualdad, tanto hablan de la igualdad de armas, tanto hablan de la igualdad con el Ministerio Público, y ustedes mismos se complican la vida, ustedes mismos se ponen la piedra. Oye, pues si el Ministerio Público trajo dato de prueba y nadie lo cuestionó, nadie lo interrogó, nadie le despedazó su testigo, pues ¿por qué yo a fuerza quiero un testigo? Dato de prueba, pues igual. Si el Ministerio Público lo trajo así, ¿yo por qué no lo puedo traer así? Pues claro que lo puedo traer así y sin mayor problema. ¿Quién controla la entrevista? ¿El Ministerio Público? Cuando recaba el Ministerio Público, el Ministerio Público. Cuando recaba la defensa, ¿quién la controla? ¿El Ministerio Público? Pues no, la misma defensa, y la defensa va a establecer en la entrevista lo que quiere que sea relevante o importante en la entrevista. Y tienen el mismito valor. Aquel, con mucho respeto, aquel juez que diga que lo que trajo el Ministerio Público tiene más valor que lo que trajo la defensa, con todo respeto, pero está perdido y no tiene noción del sistema acusatorio. Lo digo con mucho respeto, pero en eso estriba el sistema acusatorio. Contradicción, igualdad y evidentemente todos tienen la misma posibilidad de incorporar información. No por el hecho de que, es que como lo trajo la defensa, no, pues es seguro.
de seguro lo hizo pues desde la perspectiva de que lo que le convenía a su cliente. Ah, bueno, si yo soy de esa idea, entonces ¿por qué no lo hago también con el Ministerio Público? A lo mejor el Ministerio Público lo hizo desde la perspectiva de que quería apoyar a la víctima. Bueno, podría ser, pero partimos de un principio de objetividad, partimos de lealtad y de probidad entre las partes. Entonces yo no puedo eh, manifestar por manifestar que la defensa trae sus datos de prueba para beneficiar a su representado nada más. Bueno, a lo mejor en la lógica pudiera ser que pudiéramos pensar eso, pero una cosa es lo que yo piense y otra cosa lo que pueda demostrar. Si yo como juez digo, tengo la certeza de que estas entrevistas son falaces y tienen la única intención de beneficiar al imputado, es porque tengo una forma de probar que es así. Si no tengo forma de probar que es así, entonces es un argumento subjetivo. Y como argumento subjetivo, no es válido para justificar una resolución, porque entonces me estoy basando en lo que yo pienso, en lo que yo creo como juez. Y no, el juez no resuelve en lo que piensa o en lo que cree, resuelve en lo que objetivamente hay. Pues tienen el mismo valor. Ahora, segundo lugar, el dato de prueba no se justifica, el dato de prueba se presenta. ¿Qué traigo? Mi entrevista. Ah, es que tengo que justificar que voy a presentar mi entrevista. Claro que no, ¿a poco el Ministerio Público justifica? Dice, a ver, señor juez, es que mira, aquí traigo la entrevista de la víctima. Y entonces le voy a justificar por qué la voy a incorporar. Pues, de risa. O sea, ¿a poco el Ministerio Público dice, le voy a justificar por qué voy a presentar la entrevista de la víctima? ¿En qué lo va a justificar? ¿En qué en eso se sustenta? Bueno, pues eso es lógico. Pero es lo mismo con la defensa. La defensa no tiene por qué justificar sus datos de prueba, simplemente tengo mis entrevistas, ya les entregué, les descubrí, ahí te voy. La entrevista de tal que dijo ta, 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 la entrevista de tal que dijo ta, 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 y la entrevista de fulano que dijo ta, 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 ta. Ahí está. Y no tiene que justificar. Tampoco el Código Nacional habla de justificar. Y se comenzará con la presentación de los datos de prueba. Dice presentación. ¿Qué significa? Presentarlos, exponerlos. Pero en el caso de los medios de prueba, ahí sí, manito. No solamente tienes que justificar. ¿Qué es lo que tienes que justificar? Dice el código. Idoneidad y pertinencia. Entonces ahí sí tienes que justificarme, manito. ¿Cómo? Pues, idoneidad y pertinencia, que el medio de prueba es adecuado, pero que además tiene relación con el hecho. Oiga, es que voy a demostrar que el imputado estuvo en otro lugar. ¿Y qué medio de prueba presentar una fotografía? Pues, si nomás una fotografía, advierto la idoneidad, porque pues la fotografía, como sé dónde se tomó, como sé de dónde es o qué, pues, no es idónea. Puede que sea pertinente, pero no es idónea, entonces no se la admito. Ah, voy a presentar un testigo y una fotografía. El testigo es de que hubo una fiesta en tal fecha, en tal lugar, a tal hora. Y la fotografía prueba que hubo esa fiesta. Ah, pues ahí sí, idoneidad y pertinencia. Pero de entrada tengo que justificar. Luego, pues obviamente, ¿qué implicación tiene que cuando justifica tengo que aperturar el debate? Pues ya el Ministerio Público, pues no, pues es que no.
se puede corroborar, no porque no se puede establecer, no. O sea, le puede poner miles de peros, ¿no? Ahí puso otra complicación, porque aparte, pues si el juez por alguna razón considera que el Ministerio Público tiene razón, pues ya ahí me pone otra carga, porque ahora tengo que demostrarle al juez que sí es idóneo y que sí es pertinente. Y si no lo demuestro, pues ya me quedé también sin prueba, porque no me la va a admitir. En consecuencia, no la voy a poder desahogar. Como consecuencia, no voy a tener esa información. Más carga si presento medio de prueba. Pero además va contra natura, va contra la naturaleza propia del segmento procesal. ¿Por qué? El Código Nacional solamente establece dos audiencias en las que se puede presentar medio de prueba. Solamente dos audiencias. ¿Cuáles son esas dos audiencias? Lo pueden constatar en el código. Revisión de medida cautelar, artículos 161 y 162 del Código Nacional. Dice, podrá ofertar medios de prueba. La revisión de medida cautelar. Segunda audiencia en que se puede presentar medio de prueba, en la duplicidad del plazo constitucional. ¿Qué implicación tiene que solamente sea en esas dos audiencias donde se puede presentar medio de prueba? Que la lógica de todo el proceso es los datos de prueba y que excepcionalmente en estas dos audiencias podría presentar, o bueno, podría ofrecer más bien medio de prueba. Entonces, cuando yo me aferro al medio de prueba, pues voy contra la naturaleza del proceso, porque estoy presentando o estoy más bien ofreciendo medios de prueba, aunque lo natural es que vaya con datos de prueba. Es decir, voy contracorriente. Todos vienen hacia acá, datos de prueba. Ah, pero yo digo, no, yo voy al revés. Medios de prueba. Van contracorriente. Entonces, medio de prueba es excepcional. Cuando no tengo el dato de prueba, entonces pues ni modo, manito, tráete al testigo para que declare. Pero si tengo la entrevista, ¿para qué fregados me traigo al testigo? Así que ¿para qué chingados lo molesto? Presento su dato de prueba y ya. He escuchado a muchos abogados. No, es que para que amplíe la información. Oye, pero si, ¿a poco el Ministerio Público trae a las víctimas para que amplíen su información? Pues claro que no. Pues con lo que le recabamos de la entrevista, pues si no voy a emitir juicio, pues solamente estoy viendo, escuchando la información general. Ya cuando necesite detalles, pues es en la sentencia. Entonces ahí sí, esa es la lógica de que en el juicio no voy a llevar datos de prueba, tengo que llevar al testigo para que ahí sí me dé toda la información, porque la sentencia tiene que ser detallada, la sentencia tiene que ser completa. La vinculación a proceso, no. Es información general. Por eso les decía, la imputación tiene que ser concreta. Si yo quiero dar detalles, pues mejor tráete de una vez los testigos para que me den todos los detalles. Entonces, eso de que para ampliar información, oye, pues si tu entrevista no está bien hecha, pues a quién le toca hacer la entrevista. A ti, si no le hiciste bien, pues eso no es mi bronca. Pues, no, no se trata que dé detalles, se trata que me des la información relevante.
¿qué fue lo que viste del hecho? Punto. Ya los detalles, si se continúa con la investigación, pues ya hay detalles, tendremos que explorar los detalles ya para otra fase del proceso. Pero para la vinculación del proceso. Y hay quien me dice, no, es que, porque para que usted lo palpe de viva voz. No, tampoco. Porque aunque me lo traigas y me jure por Diosito y me jure por su madrecita santa que así fue, va a tener el mismo valor que lo que dijo la víctima en su entrevista o que lo que dijo cualquier otro testigo en su entrevista. Va a tener el mismito valor, dependiendo de la lógica y de la suficiencia de las pruebas o de los datos de prueba. No de si me lo jura por Diosito y me ve a los ojos diciéndome que por su madrecita santa lo que me dé de información lo voy a concatenar con la demás información que hay y a partir de ello dilucidaré si en efecto se puede o no se puede corroborar. ¿Sale? Bien, para ir concluyendo, tenemos aquí en el chat. ¿Existe en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México algún protocolo para establecer la reparación integral del daño y el proyecto de vida? Mire, que yo sepa, específicamente en el tribunal, no. Pero según yo, en algunas instituciones sí tienen protocolo, sobre todo en el tema del proyecto de vida. Por ejemplo, en el IMSS sí tienen protocolo. Entonces, muchos peritos se apoyan en el protocolo del IMSS. Y yo creo que es válido, porque de alguna forma, como es una institución pública, y obviamente pues es de las instituciones, digamos, por excelencia que tienen ese tipo de condiciones de trabajo social, de proyecto de vida, etcétera, yo creo que es muy válido y muy factible que se utilice. Pero en el tribunal en sí mismo, no, no que yo sepa, no que yo recuerde, pero sí he visto muchos dictámenes apoyados en protocolos, por ejemplo, sobre todo de los del IMSS, si lo quieren checar. Y bueno, pues entonces ya un poquito más de las 11. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. La siguiente sesión, que ya sería la última, yo sé que están muy tristes, yo sé, seguramente ya están hartos de mí, pero bueno. La siguiente sesión, que sería la última, complementamos el tema que nos falta, complementamos lo de la vinculación a proceso, hay unos temitas, y concluiríamos con lo que falta de la investigación complementaria. ¿Sale? Bueno, pues si no disponen otra cosa, tengan excelente noche. Muchas gracias y nos vemos por aquí próximo jueves. Gracias a usted. Claro que sí. Buenas noches, maestro. Gracias. Buenas noches a Buenas todos. noches, noches. maestro. Muchas gracias y que descansen todos. Gracias. Buenas noches.